futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que le llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 45 de todos los sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio Chiseta Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, tenemos la mala noticia de la muerte del licenciado Homero Hernández Almanzar. El licenciado Hernández Almanzar es miembro del directorio de Unión Nacionalista, ingresó no hace tanto tiempo. A su propia solicitud y convicción de nacionalista que era, y su identificación con las posiciones de este grupo de ciudadanos. Y ya él venía en tan mal estado de salud que se le hacía difícil concurrir a las reuniones, pero firmaba los documentos que emitía el directorio. De manera que la noticia hoy en la mañana, que nos la dio nuestro amigo, su sobrino, doctor Abelardo Piñero Hernández, que era como un hijo para él, bueno, nos sacudió, porque el licenciado Homero Hernández estuvo cerca de las mejores causas de lo que es los intereses del pueblo dominicano. Cuando estábamos el domingo 25 de abril, iniciando ese proceso difícil que culminó con todo aquel bombardeo del Palacio y lo que siguió, el licenciado Homero Hernández Almanzar fue a hacer acto de presencia ahí. Mientras otros estaban huyendo, él fue a donde se estaban produciendo los impactos, ¿no?, de la represión contra el movimiento constitucionalista. Le damos nuestro sincero pésame a su viuda y a su familia entera, y iremos a cumplir con nuestra obligación de rendirle nuestro sincero tributo antes de las 4 de la tarde, que es cuando está programado el sepelio. Nos adherimos al pésame por el dolor que está padeciendo la familia Hernández Almanzar, el pésame que acaba de expresar nuestro director y productor, el arquitecto Espaillat Nanita, además en solidaridad como miembro también de la Unión Nacionalista. También tenemos que decir que Unión Nacionalista, y eso tiene que ver con algunas informaciones internacionales que traemos de la situación que se está dando en Venezuela, donde obviamente hay ya una conspiración en marcha que hace rato que viene en gestión o en gestación para dar al traste con el gobierno del presidente Chávez. El presidente Chávez no es simpático al gran capital transnacional y tampoco es simpático al estamento gobernante de los Estados Unidos de América. Chávez ha mostrado afinidad con Fidel Castro, y en la última reunión de Cumbre Iberoamericana manifestó su pesar por la muerte de Bush, que no era un favorito de los Estados Unidos, y también reiteró su admiración e identificación con el coronel Francis Camaño. Nada de eso le puede caer bien a esos grandes capitales hoy itinerantes, pero que siguen influyendo en la política del pueblo norteamericano a través de su gobierno. Pero luego el pueblo norteamericano es ausente totalmente de estas cosas. Todo lo establece un
grupo de gran capital, que es lo que denunció Abraham Lincoln en aquellas frases lapidarias que cita el reverendo Pat Robertson en su libro, de por qué ese gran capital le ha hecho tanto daño a la sociedad norteamericana, y el libro se llama El Nuevo Orden Mundial. Se lo recomendamos a todos nuestros televidentes y radioyentes. Esta comunicación está dirigida al ciudadano presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía Domínguez. Su Excelencia, ciudadano agrónomo Hipólito Mejía Domínguez, presidente de la República, Palacio Nacional, Ciudad. Señor presidente, en sus frecuentes visitas a nuestro país, el señor Carlos Andrés Pérez, expresidente del hermano país de Venezuela, ha incurrido de manera reiterada en el uso de los medios de comunicación para inmiscuirse en asuntos que son potestativos únicamente de los ciudadanos dominicanos. Se ha referido a nuestra política interna, así como sin ninguna prudencia a sus dirigentes, e igualmente a nuestras conflictivas relaciones con el vecino país de Haití, agravadas por la ilegal y masiva presencia de sus nacionales indocumentados en territorio dominicano, la cual ha sido posible bajo la actitud cómplice de autoridades y sectores nacionales comprometidos con el designio foráneo de propiciar una fusión de facto entre nuestros países, o doblegados ante el mismo, tarea en la cual jugó Carlos Andrés Pérez papel clave en el pasado aún reciente, cuando en funciones de presidente de la República de Venezuela involucró a su país en el manejo internacional de esa conjura. Hay que decir que hay funcionarios destacados de este gobierno que están completamente comprometidos con ese propósito. Y lo hemos denunciado aquí, lo vamos a seguir denunciando. Por otra parte, dicho señor se ha pronunciado también imprudentemente a través de los medios de comunicación el desmedro de las buenas relaciones entre la República Dominicana y su país, la República Bolivariana de Venezuela, al irrespetar a su presidente, señor Hugo Chávez Frías, y exteriorizar mensajes subversivos a la seguridad interna de ese Estado, incluso desde el propio recinto del Palacio Nacional. Así lo hizo la última vez, saliendo del Palacio Nacional, entrevistado todavía en el recinto. Tuvo expresiones, incluso tratando de justificarse, diciendo que lo que él estaba haciendo no le hacía ningún daño al país, creando así al gobierno dominicano una incómoda situación que ha motivado ya la justificada queja de la embajada venezolana en el país, todo lo cual conduciría a trastornar el estratégico suministro petrolero de la nación dominicana. Recuerden ustedes que el día martes 11 de septiembre, todavía conmovido por los hechos que acabábamos de presenciar a través de la televisión, le dijimos al presidente Mejía desde este programa: presidente, reúna su gabinete rápidamente, mande a cerrar la frontera y forme un equipo que se encargue de evaluar los efectos que pueda tener o tendrá para la República Dominicana dos escenarios. Uno, que la agresión haya venido inspirada desde fuera de los Estados Unidos, porque obviamente se produjo desde adentro de los Estados Unidos, pero que pudiera venir inspirada desde fuera. Segundo escenario, que hubiera sido inspirada desde adentro. Y decíamos, de los dos escenarios, el peor es el segundo. Entonces decíamos, no pierda tiempo en tomar todas las medidas para asegurarle al país su autosuficiencia alimentaria. Porque no se sabe lo que nos guarda el porvenir y hay que asegurarse de que tenemos los alimentos. Nosotros podemos producir los alimentos que el país, que los dominicanos necesitan. Y les dije también hay que tener la seguridad de que nuestras relaciones con México y Venezuela nos aseguren el suministro del petróleo, el que requerimos para que este país pueda desempeñar, aunque sea bajo una situación de emergencia mundial, pero mínimamente. Nosotros pasamos una guerra mundial, a nosotros nos tocó vivirla,
a los de mi generación. Sabemos las restricciones que eso impuso al país. O sea, uno tiene que saber que cuando el mundo está en emergencia, aquí no puede haber una fiesta. Hay que tener disciplina y austeridad, que serían buenas en todo momento, pero que son absolutamente indispensables en situaciones de emergencia. Pero nosotros teníamos que asegurarnos de que no nos falle el suministro. Pero nosotros estábamos embarcados en medio de la crisis, peleando con México por el asientico aquel en el Consejo de Seguridad, que total lo perdimos vergonzosamente. Y disgustado con Venezuela porque le estábamos permitiendo a Carlos Andrés Pérez, a este señor, despotricar contra el presidente Chávez desde aquí y haciendo uso de los medios de comunicación y los medios escritos y televisivos para atacar al gobierno de Venezuela. Seguimos. Esa conducta constituye un irrespeto a la hospitalidad que le ha extendido generosamente el pueblo dominicano al señor Carlos Andrés Pérez, inaceptable en su anunciada pretensión de establecer su residencia en nuestro país. Entendemos asimismo que esas acciones entrañan el propósito, por un lado, de servir el designio de las grandes potencias interesadas en la fusión dominico-haitiana y por otro, en desestabilizar al presente gobierno venezolano. La Constitución de la República le impone a todo extranjero normas de conducta obligadas que le conciernen igualmente al señor Carlos Andrés Pérez y que señalan, artículo 9, acápite I, es deber de todo extranjero abstenerse de participar en actividades políticas en territorio dominicano, las cuales éste ha desconocido. El presidente de la República tiene a su vez la obligación de hacer cumplir estas normas de conducta y por ello cuenta con la facultad constitucional que le otorga el artículo 55, inciso 16, que reza: hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades a su juicio fueren o pudieran ser perjudiciales al orden público o a las buenas costumbres. Cierre de cita. Por ello, en preservación de la soberanía de la República y las buenas relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y para evitar que éstas se perturben en perjuicio de la República a causa de los pronunciamientos del señor Carlos Andrés Pérez, le solicitamos respetuosamente que en cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone de resguardar los sagrados intereses de la nación dominicana, ejerza sus facultades contra este señor, declarándole a sí mismo persona no grata. Hacemos provecho de la ocasión para saludarle con la mayor consideración y estima por el director de Unión Nacionalista, la Comisión Ejecutiva, quien les habla, arquitecto Leopoldo Antonio Espaillat, el doctor Abelardo Piñera Hernández y el doctor Guillermo Hernández Espaillat. Eso en lo que concierne a la política internacional, que ya más adelante vamos a leer cómo está la situación en Venezuela. Los temas breves. Sí, al secretario de Obras Públicas. Secretario, el hoyo sigue ahí, en la Sarasota, esquina Winston Churchill. El hoyo que con su programa de poner semáforos de a 1 millón cada uno, ustedes están llevando a cabo aquí en la ciudad, porque ustedes ya han ignorado el gobierno de la ciudad. Los semáforos dice Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones. Y quiero recordarles que su ley orgánica dice que la Secretaría tiene jurisdicción sobre las vías que se atraviesan por la ciudad y que constituyen parte de la red nacional de comunicaciones. Pero el resto de las calles no. Y ustedes se han metido por todas partes. Los semáforos cuestan 1 millón, pero no alcanzaron para tapar los hoyos que dejan a veces los semáforos. Después de hacer Bueno, porque los semáforos cuestan 1 millón, pero no quiere decir que se gaste 1 millón. No. No necesariamente. No. Muerte de Rómula sí, Rosario tenemos que Salazar recoger aquí Gómez. esta lamentable muerte de una joven profesional. Aquí salió en el periódico, incluso en el acto de su graduación, se ve la imagen de Rómula Rosario Salazar de Gómez. Salazar de Gómez, ¿verdad? Le cayó un pedazo de concreto en la cabeza en el Estadio Olímpico. Y ninguna autoridad ha salido a explicar esto. Eso pasó. Pero por Dios, esto es una cosa grave. Primero por el hecho de que está evidenciando un deterioro capaz de producir que se despegue un pegote de concreto suficiente para matar a una persona.
y además por el hecho mismo de la desgracia, porque ya hay una responsabilidad para el Estado tiene que responder de esto e indemnizar a esa familia. Pero tiene que explicarle a la nación que qué pasó con esa edificación. Porque el Código Civil le establece responsabilidades al constructor y le da un tiempo de responsabilidad también, 10 años, para responder también al constructor. Entonces hay que hacer un experticio y eso debió haberse iniciado inmediatamente. Y que sepamos, ahora es que la prensa recoge esto. Eso fue el pasado domingo y estamos a miércoles, ¿verdad? Vamos a ver si mañana ya tenemos alguna información sobre este desgraciado suceso y peligroso suceso. Porque si eso es ese edificio, ¿y cómo estarán los otros? Y eso que quieren hacer muchísimos juegos aquí, ¿no? Bueno, las informaciones sobre el petróleo y los combustibles, el presidente de la OPEP teme la inundación del mercado. Eso es interesante porque eso está indicando que hay una saturación tal y ellos temen la inconducta de los miembros del cartel de que hagan lo que acostumbran a hacer, que es que producen más de la cuota que tienen asignada. Y hay una guerrilla debajo de la mesa entre ellos mismos, violando las cuotas que ellos se han impuesto. Pero está dejando claro que ellos lo que temen es que se desplome el mercado, que es lo que le hemos venido diciendo a ustedes. Por otro lado, también captamos en la televisión por CNN que las reservas petroleras de los Estados Unidos se han incrementado. ¿Por qué? Bueno, precisamente por la baja de la demanda. Entonces, si hay un incremento de las reservas petroleras, entonces el precio del petróleo indefectiblemente que va para abajo. Ese es el cuadro de la cuestión petrolera, que desde luego tiene como trasfondo la parálisis de la economía, a la cual nos vamos a referir en adelante. Vamos a ver de ahora en Los adelante. temas de análisis son, vamos a entrar en el clima social. Turbí y Díaz habían tenido problemas y pandilla mata a un jefe rival en Capotillo y asaltan a un dominicano que es soldado de los Estados Unidos. Turbí y Díaz Bueno, venían teniendo esa... de lo primero es que rencilla. cuando casi matan a Turbí, la policía no descubrió quién lo Nadie. hizo. Ahora, Turbí está acusado de haber mandado matar a Díaz. Y Turbí sí está preso. El asunto que nosotros tenemos que reclamar a la policía es que no haya descubierto quién intentó matar a Turbí. Y Turbí lo señaló directamente. Ajá, él se quejó o se querelló contra el señor Díaz, pero el señor Díaz estaba protegido políticamente, ¿eh? ¿A esto Ahora- qué conducen esas protecciones? Ahora tenemos otra demostración de que en los barrios la delincuencia campea por su respeto. O sea, Por su fuero. no hay nada allí. Ellos se disputan el espacio porque no hay orden público. La policía está de más. Esa policía que está ahí. Tenemos desde luego que producir un cambio radical de esa policía. Y insistimos en la posición de este programa de que nosotros necesitamos una policía que sea eficiente frente a la delincuencia y menos eficiente para ir a atropellar a los ciudadanos cuando están ejerciendo su derecho de protestar. Porque para eso sí son eficientes. Y si no, que averigüen qué pasó con la marcha de los médicos de la Asociación Médica Dominicana, ¿no? Pero entonces no han sido capaces de ponerle las pegas al cuarto a los delincuentes en Capotillo. Allí están ellos matándose uno con otro, disputándose que el espacio de su negocio de droga. Pero la policía no puede hacer nada. Y que un hecho de esta naturaleza se produzca a una cuadra del cuartel de la policía en Capotillo todavía tiene mucho más No, y significado. probablemente, como ha pasado en otras ocasiones, cuando le disparan hasta el cuartel y entonces los policías se esconden ahí adentro del cuartel, ¿no? Porque no salen a echar la batalla. Y yo no estoy diciendo que no haya policías que incluso han perdido su vida cumpliendo con su deber, porque los hay. Pero de que está podrido el organismo, no hay ninguna duda, ¿eh? Eso no puede seguir como está. Y entonces han cogido a un soldado dominicano
del ejército de los Estados Unidos y lo asaltaron. Le quitaron el vehículo que llevaba y todo. El tipo se tiró, según yo vi muy rápidamente, no leí en su totalidad el reportaje. Pero ahí eso está a la orden del día, de los secuestros y los asaltos y la que sé yo, precisamente por el problema de la Policía Nacional. Vamos a ver. Eléctrica. Ahora estamos en la parte humorística. Sí, del tiene programa. mucho de humor esto. Rafael Calderón, el señor Calderón, secretario técnico de la presidencia, niega que el sistema energético esté en emergencia. Yo no tengo lujo de muy temprano en la mañana. Ovalles asegura Por que... eso es que tú estás en una campaña permanente de descrédito. Eso es todos los días voy a estar en esta campaña porque nunca tengo luz. Sí. Ovalles, que es el superintendente de energía, asegura que no hay crisis energética. Pero él había hecho un pronunciamiento en ese sentido. Bueno, vamos hacia adelante. No, ahora resulta que es un problema de semántica. Ah, es semántico. Sí. Bueno, dijo donde dijo Diego y no dije lo que quise decir, fue otra cosa. Es otra cosa. Bueno. Entonces la Seaboard denuncia. No actúan contra las acciones ilegales. La Seaboard es una de las participantes en la producción, en la generación de energía en el país. Constituye parte de... Vamos a ver qué fue lo que dijo, el el señor Ovalle primero. Bien. Se negó que en el país existe una crisis energética. Dijo que lo que existe es incumplimiento de la ley y los reglamentos del sector. Entonces lo que hay es una anarquía. ¿Y usted para qué está ahí? Para su casa, ¿verdad? Además de que usted es un ex, si es que se ha desvinculado, ¿no? Pero usted fue técnico, empleado, funcionario, ejecutivo o lo que sea de Unión Fenosa. Usted no tiene las condiciones para ser árbitro de nada ahí, y mucho menos para enmendarle la plana a esa gente, porque usted por lo menos tiene simpatía con ellos, para decirlo de una manera muy caballerosa. Pero yo puedo dar testimonio que cuando los condómines del condominio donde yo vivo, que es el condominio Embajador, estuvimos enfrentados a Unión Fenosa, el delegado que nos mandó, el señor Ovalle allá, el asistente de él, también ex empleado, él lo dijo ahí que había trabajado con ellos. Trabajó con la Corporación Dominicana de Electricidad y luego se fue a trabajar con ellos y ahora era empleado de la Superintendencia de Electricidad bajo las órdenes del señor Ovalle. Y ese señor fue allí dizque, para armonizar entre la Unión Fenosa y nosotros. Y yo le dije, usted no puede venir a armonizar, usted viene aquí a cerciorarse de que se cumpla la ley. Nosotros hemos indicado y hemos puesto una querella en la Procuraduría General de la República, que por cierto, el procurador no ha hecho nada con eso, que estos señores han violado la ley que obliga a que todo contador que se instale esté previamente certificado y precintado por Digenor. Y esos contadores que nos han venido a colocar aquí por la fuerza, violando incluso nuestro derecho de propietarios, demoliendo cosas sin autorización y construyendo cosas sin autorización, para instalar unos contadores que están violando la ley. Entonces nosotros pedimos la fuerza pública y la Procuraduría General de la República no nos concedió la fuerza pública para oponernos a la violación a la ley. Y entonces aparece el superintendente no para cerciorarse de que la ley se cumpla, sino para armonizar. Digo, pero usted no tiene que venir a armonizar aquí. Ese no es su deber. Usted tiene que venir a cerciorarse de que la ley dominicana se cumple. Pero así andamos. Entonces, dice ahora el señor Ovalle que no hay crisis. Que no hay crisis, pero que nadie cumple nada. Entonces hacen una reunión después que hubo una trancadera y entonces dicen los agentes económicos que ahora sí van a cumplir. Porque trancaron unos cuantos. Pero no están cumpliendo, porque dicen si vos que no. Bueno, que entonces igual. aquí hay este otro testimonio, que es una carta de fecha 23 de noviembre, ¿verdad? O sea que tiene 5 días. Está dirigido al organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Ese es otro invento, ¿verdad? Y está dirigido a un señor que no es ni siquiera dominicano, que se llama Ingeniero Ignacio Alarcón Arias, gerente general. Ese señor gana en dólares. Así es. Una millonada, digo, para nosotros.
gana un sueldazo en dólares. Este señor extranjero. Y dice la Seaboard, que por cierto, cuando ve que se le aprieta mucho la cosa, se dirige a la embajada, porque yo tengo la copia de una comunicación que ellos le dirigieron al consejero económico de la embajada, pidiendo la intervención de la embajada norteamericana en el país para protegerse y proteger sus intereses de ciertas acciones del gobierno en aquel momento, que estemos claros. Y dice, cortésmente tenemos bien remitir algunas consideraciones que reflejan nuestra profunda preocupación por las graves situaciones que nos afectan económicamente y que ponen en peligro nuestras plantas. Entendemos que es al organismo coordinador a quien le corresponde hacer que se corrijan estas situaciones que vienen sucediendo con mayor frecuencia y cuya responsabilidad es cada vez más evidente. Estos comentarios parten de nuestra vocación de que sea el propio organismo coordinador quien tenga a su cargo la operación en tiempo real del CENI. De igual importancia para la sana operación del sistema es que dentro de las funciones del organismo coordinador están la promoción de la competencia, la transparencia y la equidad en el sector y entre los agentes del mercado eléctrico mayorista. Bueno, es que hay una serie de cosas. ¿Cómo puede haber competencia entre desiguales? Ese es el primer fallo o la iniquidad más grande del invento ese de la llamada globalización, porque pone a competir a los grandes con los chiquitos, a los fuertes con los débiles. Entonces es un abuso. No importa, este es el darwinismo económico, y aquí tenemos la comunicación que le enviamos en su oportunidad al hoy presidente Hipólito Mejía con relación a esto, que lo vamos a leer hoy también. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes tienen un universo, y lo hemos explicado, de generadores eléctricos, uno funcionando con Itabo, Itabo generando con carbón, otros con fuel, otros con gasoil y otros con turbogás, definitivamente que no pueden competir unos con otros, porque es que hay uno que va a dar siempre un kilo mucho más barato que los demás. Entonces usted no puede hacer un certamen internacional para escoger cuál es mejor entre naranjas, manzanas, limones y piña. Pues son cosas totalmente diferentes. Entonces no pueden competir unas con otras. Y eso está pasando aquí. Todo ese desorden lo dejó entronizado la bendita Comisión de Reforma de la Empresa Pública del gobierno de Leonel Fernández, del cual el primer responsable es Leonel Fernández, y después Antonio Isa Conde, que anda por ahí muerto de risa, después que ha dejado este tollo, y andaba todos los días en la televisión, diciéndole al mundo y al país que esto marchaba la misma maravilla y que esto iba a resolver absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el testimonio de la Seaboard diciendo todo lo contrario, y señala de manera concreta, y es muy largo para que lo leamos ahora, de todas las fallas que tiene el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, porque sencillamente el sistema eléctrico nacional lo desarticularon. Antes era un sistema deficiente bajo la Corporación Dominicana de Electricidad. Pues llegaron la gente de la CREP, le metieron el escalpelo y lo dividieron en pedazos y lo desarticularon. Entonces no había forma de que aquello funcionara como un sistema. Entonces luego, de manera ya sobre la marcha, se dieron cuenta que tenían que volverle a reponer a la Corporación Dominicana de Electricidad su rol y darle el control del llamado la transmisión. Se llama centro de control, que antes era el despacho de carga, etcétera. Bueno, pero que es a donde se equilibra la oferta y la demanda energética. Y que si eso no está en manos del Estado, ¿cómo se puede hacer funcionar entonces aquello sin que suceda lo que está sucediendo aquí? Que incluso han caído en que las distribuidoras han demandado a las generadoras, o las generadoras han demandado a las distribuidoras. Un lío. Pero mientras tanto está la denuncia, que ya leímos ayer, que se están embolsillando 290 millones de dólares de sobreganancia. Sobreganancia. Las ganancias están aparte. Las ganancias estaban aseguradas, pero ahora tienen una sobreganancia de 290 millones de dólares. ¿En perjuicio de quién? De nuestro bolsillo. Nosotros, los pobres dominicanos. Bueno, tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos.
Aquí hay dos párrafos de esta comunicación de la Seaboard que yo creo que vale la pena leérselas a nuestros amables televidentes y radioyentes. Dice aquí: de la reunión del Comité de Operaciones llevada a cabo el día 21 de noviembre del 2001, surgió como conclusión que las discos son las compañías que están, las distribuidoras, están realizando acciones a todas luces contrarias a las normativas vigentes en lo que se refiere a sacar circuitos y conocimiento del centro, el centro coordinador de energía, o de los supervisores responsables reales del despacho, que son los de la gerencia de operaciones del organismo coordinador. Asimismo, se está poniendo en evidencia cada vez con mayor fuerza que como resultado de esa gestión de la demanda realizada en franca violación de la ley y la normativa en perjuicio económico nuestro y faltándole el respeto al país y a los demás agentes y al organismo coordinador, este señor se le olvidó que también faltándole el respeto a los intereses de los consumidores, que somos nosotros, ¿no? Pero eso no le importa a él. Se están produciendo los ya frecuentes apagones generales que están llevando a convocatorias continuas para reuniones del Comité de Operaciones en la gerencia de operaciones. No, pero están llevando también a protestas permanentes del pueblo dominicano que no puede aguantar más abuso. Ni de las distribuidoras, ni de las generadoras, porque están todos metidos en el mismo asalto a mano armada al patrimonio nacional que supuso la capitalización de las empresas, que hay que revisar absolutamente todo y desconocerlo, y que se vayan al paso si quieren, o rápido, según ellos quieran, pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. No puede seguir haciéndose que esto no es conmigo, o que yo tengo que garantizar a los inversionistas el clima de inversiones. ¿De qué clima de inversiones estamos hablando? ¿Y de qué inversionistas que estamos hablando? Si esta gente no, lo que están es desacreditando la función del inversionista. Los inversionistas serios van a dejar de venir a este país Así es. cuando se enteren de cómo se está manejando aquí el asunto de las inversiones públicas. Y yo no dudo que por eso se haya ido la Ogden Corporation, del asuntico ese del aeropuerto. Sí, del aeropuerto. Dice, apagón general fue por exceso de energía. Bueno. Esa es una crónica irrisible, por eso yo dije que estábamos entrando en el capítulo, ¿verdad?, humorístico, ¿no? Uh-huh. El sistema eléctrico es una verdadera bomba de tiempo, en eso sí estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Completamente. Vamos ahora a la reunión de la Internacional Socialista. Sí, porque tenemos que hacer un poco de historia patria. Sí. Dice que el presidente Hipólito Mejía urge fortalecer la cooperación entre los países para enfrentar crisis. ¿A qué crisis? A todas las que estamos padeciendo. Los dominicanos tenemos como 5 crisis, una encima de la otra. Pero ¿a quién se lo está diciendo el presidente? Se lo está diciendo a la Internacional Socialista. Internacional Socialista. Y yo le quiero leer a ustedes el por qué no funciona la Internacional Socialista. Y no funciona la Internacional Socialista ni va a funcionar. Porque son estructuras que llegaron al poder mediatizadas. Y les voy a leer este párrafo de este libro que yo les había ofrecido traerles. Miren cómo se llama. Adiós, Mr. Reagan. Hay que leerlo acostado así porque se le antojó al componedor de la portada, de Luis Ignacio López. Este es un libro sumamente interesante y que trae, después de 2 años de trabajar en él en los Estados Unidos, una serie de informaciones valiosísimas de ese proceso, cuando terminaron los 8 años del señor Ronald Reagan, que fue cuando se construyó la globalización económica neoliberal. Pues oigan por qué sube al poder la Internacional Socialista y por qué sube al poder el señor Felipe González. Dice aquí el señor Luis Ignacio López, hablando del general Alexander Haig. Haig era visto por los generales norteamericanos como un general político, miembro del Council on Foreign Relations. Ustedes me han oído mencionar esa entidad. Bueno, pues este es un general político, miembro de esa entidad, presidida por el señor David Rockefeller. Y dice, pese a la relativa brevedad de su paso por el Departamento de Estado, 1 año y medio, Haig alcanzó a ejecutar una política exterior diferente y agresiva que paralizó a la Unión Soviética en los últimos meses del reinado de Leonid Brezhnev. Y sigue por ahí para decir lo siguiente.
hablando ya de la confrontación, decía, la confrontación alcanzaría a esbozarla con la red de ayudantes que introdujo en el Departamento de Estado y otros organismos de la administración, donde muchos aún operan, y algunos en la trama que ha puesto al descubierto el Irán Gate. El Irán Gate es el asunto de aquello de armas y drogas, ¿eh? Como ex jefe de las fuerzas de la OTAN, porque fue también jefe de la alianza, de la parte militar de la Alianza del Atlántico, en Europa, se refiere al general Haig, supo en cambio utilizar la flexibilidad en sus relaciones con los aliados. Y oigan esto, con ayuda de Michael A. Leading, un inquieto estudioso del fascismo, aficionado a las misiones confidenciales, eso le está describiendo a un agente, ¿verdad?, alentó discretos contactos con la Internacional Socialista. ¿Se están oyendo? Y respaldó en 1982 la alternativa española de Felipe González, resistida por los conservadores de la Heritage, esa es la Heritage Foundation, que preferían a Fraga. Mírenlo ahí. Hágame un close-up de eso. Más, acérquenlo más. Vean cómo ahí Haig fue que impulsó los nexos con la Internacional Socialista y respaldó el ascenso de Felipe González al poder. Por eso, el socialismo del Internacional Socialismo no es socialista en nada, ni es democrática en nada, porque es una cosa lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Por otro lado, yo traje también esta demostración de que el representante de la Internacional Socialista en nuestro país, que era José Francisco Peña Gómez, estaba en otra cosa. Este libro, El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque aquí está Diálogo Interamericano, y Diálogo Interamericano fue quien propuso la eliminación de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Y aquí está el apéndice que dice, miembros del Diálogo Interamericano en 1992. Aquí está Estados Unidos y Canadá. En las páginas siguientes están los miembros de Latinoamérica y el Caribe. Aquí está, Latinoamérica y el Caribe. Y observen aquí donde dice República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. Fue durante años el único dominicano miembro del Diálogo Interamericano, mientras ahí se cocinaba el complot para eliminar a las Fuerzas Armadas en todo Latinoamérica, incluso aquí en la República Dominicana, porque usted sabe cuál es el argumento, que para qué necesitamos Fuerzas Armadas si en Haití no hay. Fíjense qué cosa tan bien llevada, ¿eh? Los Estados Unidos entran a Haití, eliminan las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y entonces usan sus resortes para venir a la República Dominicana, los agentes esos, la ONG, que están financiados por la Universidad María Maestra, a enarbolar que este país no necesita Fuerzas Armadas, porque en Haití no hay Fuerzas Armadas. Por eso fue que el secretario de las Fuerzas Armadas dijo, en el acto ese donde se puso en circulación la segunda edición del libro, El ocaso de la Nación Dominicana, dijo, no, las Fuerzas Armadas Dominicanas, es decir, Haití nunca fue un riesgo militar para la República Dominicana. El riesgo está en esta situación de ahora, ese proceso pacífico de invasión de la República. Lo acaba de decir el secretario de las Fuerzas Armadas y tiene toda la razón del mundo. Entonces, ahí es que está la verdad, para que nos pongamos claros. Al ámbito internacional nos referiremos ahora, cuando entramos a Venezuela precisamente, donde se declaran en huelga contra Chávez y también el presidente Chávez desafía a los empresarios, porque los empresarios están por declarar una huelga el día 10, creo. Sí, pero desde el sábado pasado teníamos esta otra Sí. noticia, hace 4 días. Y Chávez lamenta muerte de Bosch y reitera los elogios a Francisco Alberto Camaño Deño. La conspiración pro-haitiana contra la República Dominicana. El general Soto, el teniente general Soto informaciones Jiménez, de la sí. semana pasada que se nos quedaron en el tintero por falta de tiempo.
el teniente general Soto Jiménez proclama que Haití amenaza la seguridad de República Dominicana. El secretario de Relaciones Exteriores Tolentino descarta que los haitianos sean un peligro para la República Dominicana. Bueno, eso es una cosa que realmente es... los términos en que se produjo el secretario de Relaciones Exteriores dominicano, uno se pregunta si es secretario de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Oigan esto, mírenlo ahí. Tolentino descarta haitianos sean un peligro para la República Dominicana, por Lauterio Vargas. El secretario de Relaciones Exteriores, Hugo Tolentino Díaz, descartó que los haitianos representen un peligro para la seguridad de la República Dominicana, aunque abogó por la implementación de medidas para evitar la inmigración indiscriminada de indocumentados provenientes del vecino país. Señaló que las declaraciones del secretario de las Fuerzas Armadas, general José Miguel Soto Jiménez, en ese sentido, no se corresponden con la realidad. Oigan qué frescura. Y las relacionó con posiciones de patrioteros. Eso refiriéndose a nosotros, los que estamos de frente al riesgo ese, que ya no es un riesgo, es una realidad. Lo que está en riesgo es la soberanía de la República. Lo otro es una realidad. Y él no ve ningún peligro. Dice que en otras ocasiones se han manifestado sobre ese particular. Nosotros siempre nos hemos manifestado frente a ese particular. Siempre. Y oiga esto otro que dice. Indicó que el tema de la migración es muy difícil, ya que es una responsabilidad de ambos gobiernos y las autoridades competentes no quieren asumir su rol para enfrentar la situación. Sí, entre ellos él mismo. ¿Verdad? Y sigue diciendo aquí. Al mismo tiempo informó que la Cancillería realizará una encuesta para tener una idea del número de haitianos que residen en el país. O sea, él no tiene ni una idea. Ni idea. Se vaya al Parque Enriquillo. Tanto de manera legal como ilegal, ya que es muy difícil realizar un censo. Dice que realizar un censo es muy difícil. Pero nosotros les recomendamos que camine el país para que se entere y que se vaya incluso al este, donde están los centros turísticos, para que se entere de que si hay o no hay un riesgo. Y oigan esto también. También propuso una reforma constitucional para establecer si la dominicanidad se otorgará a todos los hijos de extranjeros nacidos en el país o si se tomará en cuenta lo que determina la Constitución que rige en esas naciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice la Constitución haitiana que los hijos de haitianos son haitianos no importa dónde nazcan. Eso dice la Constitución haitiana. Ah, pero entonces quieren decir, no, porque el jus sanguinis y el jus soli. Nosotros tenemos el jus soli, por tanto, esos muchachos que están naciendo aquí son dominicanos. Ah, porque quieren que los padres se metan aquí, le sacan fraudulentamente documentación y si no que vayan a averiguar qué pasó ahí con los registros de declaración de hijos tardíos en las oficialías de Estado Civil, que está ahí en la Junta Central Electoral. Pero resulta ser que en el contrato que manejó la madre y maestra para la automatización o computarización de la Junta Central Electoral, el único renglón que no se cumplió fue precisamente el de procesar la información de las oficialías de Estado Civil. Asombrosamente, eso no se cumplió, sino que vayan y entrevisten al presidente de la Junta, Mover Cerda, para que vean, él lo declaró públicamente y a mí me lo dijo también personalmente en una reunión que tuvimos. Esa parte no se cumplió. ¿Y por qué? Porque eso iba a poner en evidencia. Inmediatamente usted mete en una computadora esa información, le va a decir a dónde que están metiendo carretadas o camionadas de haitianos declarados como hijos tardíos, como nos lo declaró en una conferencia que nos dio un técnico que tuvo más de 20 años trabajando en las oficialías de Estado Civil, cuyo nombre ahora se me escapa. Pero eso es lo que hay. Entonces que no vengan diciendo que no hay peligro. Peligro sí lo hay. Dice el señor Tolentino que no. Bueno. Eso vamos dice al él. artículo de Pura Emeterio Rondón. Este artículo... ¿Quién que es no es racista? Bueno, este es un artículo que no se los voy a leer, pero quien lo escribe es una joven negra que trabaja con una de las comunidades eclesiales de base de la Iglesia Católica. Y está diciendo ella aquí que todo el que tiene una identidad para defenderla, tiene que comenzar defendiendo su propia identidad. Y le dice por aquí, ¿cómo es que nos vamos a ir a viajar sin saber lo que somos? Dice, cuando se trata de representar al país en un foro internacional,
es importante saber qué es lo que representamos y por qué valores del pueblo dominicano debemos poner en algo y por qué necesitamos revisar la propia autoimagen, así como también el temor a disentir. En este orden de ideas es de desear que en todos los aspectos la política exterior de la República Dominicana muestre con seguridad y nitidez lo que somos. Identidad. Porque si nosotros no nos reconocemos y autovaloramos, ¿qué imagen esperamos nos devuelvan los otros? Entonces, si usted tiene una crisis de identidad, usted la va a traducir en todo lo que usted hace. Y nosotros estamos mostrando eso. Porque con declaraciones como esta, de la vicepresidenta y del canciller, entonces, y esperamos entonces que los demás sí tengan un verdadero entendimiento de lo que son los valores y los elementos de la identidad nacional. En el mes de octubre, arquitecto, entraron 10.618 haitianos legalmente, nada más en el mes de octubre, legalmente. Los ilegales deben ser el triple de eso. Y en un solo mes también. Y sacaron como 800 y pico 800. en el mismo reportaje decían eso. Yo espero que eso sea un error, ¿verdad? Pero todavía me falta tener algún contacto para verificar esa información. Y dice otro titular que centenares de haitianos se desplazan para San Francisco de Macorís. Es para el noroeste y para el este. Es por todas partes. Para todas partes. Sí. Ahora déjame comentar esto rápidamente. Sí. La politiquería dominicana. Leonel opuesto a prueba en reelección ahora, después de reunirse con Balaguer. Pero Leonel quería la reelección y estuvo un tiempo trabajando para su reelección con la expectativa de que se modificara esa constitución, quitaran el obstáculo y él lanzarse a la reelección. Por eso estuvo paralizado el PLD, que no elegía candidato, no perfilaba un candidato, ni él tampoco Leonel lo hacía, porque él estaba trabajando para su reelección. Ahora no está de acuerdo con la reelección. Bueno, bien, perfecto. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, yo quiero decir lo siguiente. El presidente acaba de dar un discurso. Decía Mejía, semisubsidiará producción agrícola, llama a agricultores a aprovechar su gestión. Ministro de Agricultura piden quitar subsidios. Parece una contradicción, porque está reunido con los representantes del Instituto de Agricultura Centroamericana y del Caribe. Está reunido en Bávaro. Entonces, pero a lo que se refieren los ministros de Agricultura es que las naciones desarrolladas, Europa y Estados Unidos, están negados a quitar sus subsidios, que fue lo que dijo el Premio Nobel de Economía Stiglitz. Dijo, no esperen nada del ALCA, porque tanto Europa como Estados Unidos no van a reducir su protección de su mercado, pero le están pidiendo a los demás, quiten lo suyo. Bueno, nosotros tenemos aquí lo que le recomendamos al presidente Mejía, pero como nos ha hecho señas de que se nos acabó el tiempo, se lo vamos a leer mañana. Este es el informe que le entregamos de las recomendaciones de Unión Nacionalista al entonces presidente electo, con fecha mayo 28 del año 2000, para que ustedes vean que nosotros hemos estado al pie del cañón en la defensa de los intereses de la República y de los dominicanos, porque si el modelo de desarrollo, o sea, el modelo económico es malo, los dominicanos todos perdemos, y el modelo que tenemos es malo y es el que todavía tenemos, de modo que hay que caerle arriba a ese modelo para que cambie. ¿Cómo lo haremos? Vamos a seguir sobre eso. Mientras tanto nos despedimos, hasta mañana si Dios quiere. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Volveremos mañana.